Hola chicuelos y chicuelas. Bueno, vamos con el repaso de las unidades 5 y 6 de tercero de la ESO. ¡Ay, madre mía! ¿Por qué hago eso? Espero no tardar mucho, pero es que es un repaso de el análisis sintáctico de toda la sintaxis prácticamente. Voy a ir lo más rápido posible porque lo que sí os animaría a ver es la unidad 5 y la unidad 6 despacito, sobre todo esos apartados de sintaxis. Esos apartados que hoy voy a explicar un poquito ligero. Sabéis que en las unidades, en las sesiones dedicadas a esas unidades, se explica mucho más despacio y bien. De verdad, los que sepáis hacer análisis sintáctico, perfecto. Podéis ver esto y seguro que os lo recuerda. Pero los que tengáis dudas, los que os hacéis regular, por favor, ved esas unidades 5 y 6. Las partes que hay, las de literatura, no, las de literatura las podéis ver aquí perfectamente, pero las de sintaxis sería conveniente verlas detenidamente, porque además es que, por ejemplo, en la unidad 6 hago como dos sesiones extras. Una está con la pizarra blanca, que aquí no la vamos a ver, analizando 9 o 10 oraciones enteritas de las tareas, además sí, pero enteritas, despacio, poco a poco, y sería conveniente que las veáis. Bueno, no me enrollo más, que bastante largo va a ser este resumen de las unidades 5 y 6. Para ello vamos a Canva, a todos los esquemas que hemos visto en las unidades, y sabéis que luego en comentarios os daré acceso libre a todas estas diapositivas que os voy a enseñar. La lección 5 empezamos viendo, claro, lo que eran los grupos sintácticos. Vamos a verlos. Grupos sintácticos o sintagmas. Se llama grupo porque ciertamente son grupos de palabras, aunque hay veces que es una sola palabra, pero bueno, puede ser una, dos, tres, muchas, son grupos sintácticos. Lo recordamos, había 5 grupos sintácticos. El nominal, cuando de ese grupito de palabras la más importante es un sustantivo o un pronombre, porque un pronombre sabemos que sustituye al nombre, es como un sustantivo. El adjetival, cuando la palabra más importante no es un sustantivo o un pronombre, sino es un adjetivo, lógicamente. El adverbial, ¿cuál? Pues es de cajón, cuando es un adverbio. El verbal es el verbo y luego todo el predicado. Y por último, el preposicional, que no es, aquí sí que hay una diferencia, no es la palabra más importante, es cualquier grupito que empiece por una preposición, va a ser un grupo preposicional. Aquí os pongo ejemplos y el típico orden. El nominal. ¿Qué cosas pueden aparecer en un grupo nominal? Solo pueden aparecer estas tres. La obligatoria es esta, núcleo. El núcleo siempre va a aparecer, que por eso va a ser nominal. Y el núcleo siempre va a ser o un sustantivo o un pronombre. Luego, si hay dos palabras, como ven aquí, generalmente va a ser estos dos, determinante y núcleo. Y si hay más de dos, serán las tres, determinante, núcleo y complemento del nombre. ¿De acuerdo? El determinante sí puede ser de muchos tipos, artículo, el la, los, las, un, una, unos, una, demostrativo, este es aquel, esta es aquella, etcétera, posesivo, mitus, un, nuestro, vuestro, etcétera, numeral 1, 2, 3, 4, primer, segundo, tercero, cuantificador, llamados antes indefinidos, algunos, varios, bastantes, muchos, interrogativos y exclamativos que son igual, nada más que si tienen interrogación, exclamación, qué, cuál, cómo, así. El complemento del nombre puede ser de tres maneras, o bien un adjetivo, o bien una aposición, o bien un grupo entero de palabritas. Aquí vemos, mirad. Cuando hay una palabra ya hemos dicho que es o núcleo sustantivo, como por ejemplo Pedro, o como por ejemplo patatas, o pronombre, yo, tú, ella y cosas así. Cuando son dos palabras casi siempre va a ser esto, un determinante, el asterisco significa de cualquiera de estos tipos, más un núcleo sustantivo. Por ejemplo, la casa. Por ejemplo, dos ventanas. Esos son dos grupos nominales, determinante núcleo, determinante núcleo. O también es más raro, pero podría ser núcleo y complemento del nombre. Carne fresca. ¿Veis? Aquí fresca sería adjetivo. Os acordad que complemento podría ser adjetivo, oposición o grupo. Aquí tenemos todos para que veáis la diferencia. Cuando son más de dos palabras, casi siempre va a ser determinante, núcleo y el complemento del nombre. O sea, alguna palabra que completa el significado. Por ejemplo, mi tío de Lugo. Determinante, núcleo. ¿Y esto qué va a ser?
grupo preposicional, porque empieza por una preposición. Mirar, CN, grupo preposicional. Mi hija mayor, determinante núcleo, CN. El CN en este caso, adjetivo. Mi hija Lucía, cuando es otro sustantivo propio, es cuando llamamos aposición. Pero todos son determinante, mi, núcleo, tío, hija, hija, y CN de Lugo, CN, grupo preposicional, mayor, CN, adjetivo, Lucía, CN, aposición. Esto es otra posibilidad también, que haya dos determinantes antes del núcleo. Hay otra posibilidad que vamos a ver en los ejemplos, que es que se adelante el complemento. Vamos a ver ejemplos, mirad. De grupos nominales. De una palabra tenemos Juan, pues es núcleo, sustantivo. O ella, que aquí es núcleo, pronombre, claro. De dos palabras tenemos mi primo, algunas asignaturas y ya. Y casi siempre va a ser determinante y núcleo, ¿lo veis? A ver, en este caso el determinante es posesivo y en este caso es cuantificador, pero son casi siempre iguales. Y cuando son más de dos palabras, tenemos todos ejemplos. Esa planta verde, la casa de campo, unos bonitos ojos, tu tío Enrique y toda la tarde. Las típicas son esas plantas verdes con su determinante demostrativo, su núcleo sustantivo y un complemento del nombre, en este caso adjetivo. Aquí la casa, determinante núcleo, y esto de campo, que es el CN, en este caso grupo preposicional. Unos bonitos, bueno, aquí mira, que es el otro que nos falta. Aquí era CN adjetivo, CN grupo preposicional y el otro CN, la aposición, determinante núcleo, aposición. Y estos son como las dos excepciones, dos que se dan de vez en cuando, pero raramente. Cuando el complemento del nombre, en vez de venir aquí, en vez de decir unos ojos bonitos, lo ponen delante. Unos bonitos ojos. Y aquí, cuando hay dos determinantes delante, que también puede ser. Grupo adjetival. Bueno, el grupo adjetival y el adverbial son mucho más fáciles porque tienen menos posibilidades. Cuando hay una palabra va a ser núcleo. Adjetivo, por supuesto. Cuando son dos palabras va a ser este y este, modificador y núcleo. No hay otra posibilidad. Modificador, adverbio, que siempre es, y núcleo, adjetivo. Y cuando hay más de dos, ahí ya sí puede haber dos opciones, que sean las tres o esta y esta, porque el complemento del adjetivo siempre va a ser un grupo preposicional. ¿Acordás que el complemento del nombre? No, el complemento del nombre podría ser el grupo o estas dos cosas, adjetivo o aposición, pero el complemento del adjetivo siempre va a ser un grupo preposicional. Con una palabra, por ejemplo, tú eres lista, núcleo adjetivo. Con dos palabras, tú eres muy lista, modificador adverbio, núcleo adjetivo. Y con más de dos palabras, un vaso lleno de agua. Podría ser muy lleno de agua, porque lleno sería el núcleo y muy sería modificador. Aquí lo he puesto entre paréntesis porque no tiene modificador. Pero sí sería lleno el núcleo y de agua el complemento del adjetivo, grupo preposicional. Sus ejemplos. El de una, guapo, ya está, núcleo adjetivo. O interesante, núcleo adjetivo. De dos, va a ser siempre igual, el modificador adverbio y núcleo. Bastante inteligente, muy inteligente, algo inteligente, demasiado amable, muy amable, poco amable. Siempre modificador adverbio, núcleo adjetivo. Y cuando es más de dos, puede ser este, que es entero con las tres cosas, el modificador adverbio, el núcleo adjetivo y el complemento del adjetivo, grupo preposicional, o que no haya modificador, que sea directamente el núcleo, orgulloso, y el complemento adjetivo, grupo preposicional de mi trabajo. Pero creo que os dais cuenta que el complemento del adjetivo siempre va a ser un grupo preposicional. El adverbio, facilísimo porque es igual que el adjetivo, nada más que el núcleo va a ser un adverbio, lógicamente. El núcleo va a ser un adverbio. Pero si son dos palabras es igual que el adjetivo, modificador adverbio, núcleo adverbio. Y si son de más de dos, o bien modificador, núcleo y complemento del adverbio, o bien núcleo y complemento del adverbio, siendo siempre un grupo preposicional el complemento. Aquí tienen los ejemplos. Con núcleo, pronto. Con modificador y núcleo, muy pronto. Y con modificador, núcleo y complemento, muy cerca de Toledo. Ejemplos. De una palabra, fácil, núcleo adverbio. De dos, modificador, núcleo. Bastante lejos, muy lejos, poco lejos, algo lejos, demasiado pronto, muy pronto.
tan pronto, si os dais cuenta siempre son igual. Y de más, pues aquí tenéis el entero con el modificador, modificador núcleo, complemento, grupo preposicional o núcleo complemento. Pero igual que el adjetivo, aquí los complementos siempre van a ser grupos preposicionales, ¿vale? El grupo preposicional, aquí son los dos obligatorios, siempre enlace, que va a ser la preposición, y el término, que va a ser un grupo nominal. El enlace de grupo nominal, Madrid. El enlace en grupo nominal, mi casa. El enlace con grupo nominal, su hermano. ¿Veis cómo es un grupo? Porque puede ser de una, de dos, de tres palabras. Ejemplos. De dos palabras nada más. Pero es enlace, preposición y todo lo demás, que en este caso es una palabra, término. Claro, si es un grupo nominal de una palabra, el núcleo sustantivo, ya está. Mira, aquí, demás palabras. La primera, enlace, preposición, todo lo demás, término, grupo nominal. Como tiene dos palabras, los grupos nominales que tenían dos casi siempre era determinante y núcleo. Exacto. Y aquí de muchas, pero la primera es una preposición, todo lo demás, término, grupo nominal. Y este grupo nominal tiene dos determinantes, el primer, un sustantivo. Y este es uno que he puesto así en color porque es una excepción, que yo espero que os deis cuenta y cuando hubierais puesto desde, enlace, preposición, muy lejos, término, grupo nominal. Supongamos que hemos puesto grupo nominal porque yo os he dicho que casi siempre es, vale. Pues decís, vamos a ver, la palabra más importante, lejos. Lejos, anda, lejos no es un sustantivo, es un adverbio de lugar. Pues entonces casi os daréis cuenta de que si el núcleo es un adverbio, pues tiene que ser un grupo adverbial, no nominal. Aunque ya digo que casi siempre, y en las tareas veréis que siempre usa un grupo nominal, siempre. El núcleo verbal, perdón, el grupo verbal, perdón, tiene el núcleo que es el verbo, que es el único importante, vamos, totalmente necesario y obligatorio en una oración, y luego tiene muchísimos complementos que eso se dan en la unidad 6, ¿vale? Complemento directo, indirecto, circunstancia de lugar, de tiempo, todo eso. Entonces, hay que ver lo que es el sujeto y el predicado para ver lo que es el grupo verbal, porque el grupo verbal va a ser el verbo, que es el núcleo, y todo el predicado. ¿Veis aquí, por ejemplo? Ayer llegaron tarde mis padres a mi casa. Se analiza entera, que ahora os enseñaré cómo se hace, ¿no? Pero sería preguntando. Tú coges el verbo y preguntas al verbo. ¿Quiénes llegaron? ¿Cuándo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Quiénes llegaron? Mis padres. Pues esto, una rayita, que es un grupo. ¿Cómo llegaron? Tarde. Otro grupo. ¿Cuándo? Ayer. ¿Dónde llegaron? A mi casa. Otro grupo. Y luego hay que ver, ¿hay alguno que empieza por preposición? Sí, ¿este qué? Pues es preposicional. Y si es un grupo preposicional, todos van a tener la primera, que es un enlace a preposición, y todo lo demás, término, grupo nominal. Como este grupo nominal de dos palabras, pues es el determinante y el núcleo. ¡Hala! Ya tengo este enterito hecho. Vamos a mis padres. ¿Cuál es la palabra más importante? Padres, por supuesto, que son los que llegaron tarde. ¿Y qué es sustantivo? Pues ya sé que es un grupo nominal. Y delante del sustantivo, ¿qué suele ir siempre? Un determinante, pues ya está. Sí, en este caso posesivo. Ya tengo estos dos hechos. Tarde, como es solo una palabra, es el núcleo. No tengo ni que pensar cuál es la más importante, es esta. ¿Qué tipo de palabra es? Es un adverbio de tiempo. Pues el grupo adverbial. Y aquí igual, solo hay una palabra, ayer, que es un adverbio de tiempo también. Pues ya está, grupo adverbial. Y tendría todos los grupos. Luego os enseñaré a ver sujeto y predicado, pero mira, aquí el sujeto, yo sé que es mis padres, y predicado es este y este. No es que haya dos, es el mismo, nada más que pasa que está partido. Y por eso se le llama grupo verbal predicado. Porque el grupo verbal es el verbo y todo el predicado. Aquí tenéis lo mismo. Mi hermano pequeño tiene 6 añitos. ¿Quién tiene algo? ¿Quién tiene 6 añitos? Mi hermano pequeño. Un grupo entero. ¿Qué tiene? 6 añitos. Grupo entero. De mi hermano pequeño, ¿cuál es la palabra más importante? Hermano, que es el que tiene 6 añitos. ¿Qué tipo de palabra es? Sustantivo. Pues ya sé que es un grupo nominal. Si el núcleo es un sustantivo, es un grupo nominal. Y si es un grupo nominal, ¿qué suele venir delante del núcleo? Determinante, en este caso posesivo. Y detrás, CN. Acordad que el CN podía ser adjetivo, aposición o cuando eran varias palabras, grupo preposicional. Aquí pequeño es un adjetivo que te dice cómo es el hermano, ya está.
Y en este igual 6 añitos, ¿cuál es la más importante? Añitos, que son los que tiene años de verdad. Sustantivo por CN. Delante del sustantivo, como siempre, determinante. Y en este caso, numeral. Aquí yo os digo que sujeto en mi hermano pequeño, pues el grupo verbal es el verbo más todo lo demás predicado. Consejos para analizar todos los grupos sintácticos. Primero, localizar el verbo. Por ejemplo, ayer mis abuelos llegaron rápidamente. Uno, localizar el verbo. Tenéis que saber que es una palabra que puede acabar en ir, llegaron, llegar, perfecto. Una palabra que podemos ponerla en pasado, presente y futuro, llegaron, llegan, llegarán. Una palabra que podemos conjugar yo, tú, yo llegué, tú llegaste, él llegó. Ya sabemos que llegaron es el verbo. Ya hemos hecho el paso 1. El paso 2, que es hacerle preguntas posibles, todas las preguntas las hacemos. Cojo llegaron y me lío a preguntarle quiénes llegaron, qué llegaron, dónde llegaron, cuándo llegaron, cómo llegaron, cuántos llegaron, a quién llegaron. Y lo que responda. ¿Quiénes llegaron? Mis abuelos. Pues mis abuelos va a ser un grupo. ¿Cuándo llegaron? Ayer. Pues ayer va a ser otro grupo. ¿Cómo llegaron? Rápidamente. Pues rápidamente va a ser otro grupo. ¿Y dónde llegaron? A la fiesta. Pues otro grupo. Aquí lo tenéis. Lo he puesto en colores para que lo veáis. ¿Cuándo llegaron? Me responde ayer. Pues grupo. ¿Quiénes llegaron? Me responden mis abuelos. Grupo, mis abuelos. ¿Cómo llegaron rápidamente? Grupo. ¿Y dónde llegaron a la fiesta? Grupo. Antes de eso, que me he colado. ¿Alguno de estos grupos empieza por preposición? Este no, este no, este no. Este sí, pues ya está, podéis poner grupo preposicional. Que ya sabemos que el grupo preposicional, esta va a ser enlace preposición y todo esto, grupo nominal término. Muy bien. Este grupo, ¿cuál es la palabra más importante? Esta, núcleo, adverbio, que termina en mente, adverbio. Por eso grupo adverbial. Mis abuelos, ¿cuál es la más importante? Abuelos, núcleo. ¿Qué tipo de palabra es? Sustantivo, pues grupo nominal. Y el grupo nominal delante del sustantivo suele tener un determinante. ¿Cómo es este? Posesivo. ¿Y esta que es una sola palabra? Pues el núcleo. ¿Qué tipo de palabra es? Es un adverbio de tiempo, grupo adverbial. Aquí lo tenéis todos. Ya analizado. Vale. Y este es el primer esquema para acordarnos de los grupos sintácticos. Vamos a ver el sujeto y predicado ahora, también de la unidad 5. ¿Cómo se localiza el sujeto y el predicado? Venga, aquí el sujeto frecuentemente responde si preguntas quién es el verbo y lo tacho. ¿Por qué? Porque a los profes y las profes no les gusta esto. ¿Por qué? Porque a veces falla. Lo que nunca falla es esto, que siempre es un grupo nominal. Y para asegurarnos del todo hay que hacer una cosa que se llama la prueba de la concordancia. ¿En qué consiste eso? Aquí te lo explico. Es cambiar de número el grupo nominal que creemos que es el sujeto. Si está en singular, se pone en plural. Si está en plural, se pone en singular. Y obligatoriamente el verbo tiene que cambiar. Vemos ejemplos. Ayer llegaron tarde mis padres a mi casa. Ya lo hemos analizado entero. Como hemos visto en la anterior, ya teníamos los grupos. Entonces, el único que puede ser sujeto es este, porque es el único que es grupo nominal, y eso es obligatorio, como tengo aquí. Siempre es un grupo nominal. Y siempre el grande, este que está aquí en medio, no. Este nunca puede ser sujeto, este nunca puede ser sujeto, y este tampoco. Este a lo mejor. ¿Responde a quién? Sí, pero ya sabemos que eso no me gusta. Vamos a hacer la prueba de la concordancia. Mis padres. Como está en plural, lo pongo en singular. Eso lo dice aquí. Si está en singular, lo ponemos en plural. No, en este caso, como está en plural, lo ponemos en singular. Ponemos mi padre. Ayer llegaron tarde mi padre. Eso está mal, hay que cambiar el verbo, ¿verdad? Ayer llegó tarde mi padre. Pues eso es lo que te dice en todo esto. Si te obliga a cambiar el verbo, es el sujeto, ¿vale? Así es como se localiza el sujeto. Grupo nominal sujeto, mis padres. Y predicado muy fácil, todo lo que no es sujeto, Grupo predicado, aquí está partido, pues ya está. ¿Vamos con el segundo ejemplo? Venga, vamos con el segundo ejemplo. Mi hermano pequeño tiene 6 añitos, ya está analizado entero porque lo hemos hecho anteriormente.
Y aquí hay dos grupos nominales, pues los dos pueden ser sujeto. ¿Qué responde a quién? ¿Quién tiene? Mi hermano. A lo mejor es el sujeto. Pero como lo de preguntar quién no nos gusta, vamos a hacer la prueba de la concordancia. Venga. Mi hermano pequeño. Como mi hermano pequeño está en singular, vamos a poner el plural. Mis hermanos pequeños. A ver si me obliga a cambiar el verbo. Mis hermanos pequeños tiene 6 añitos. No, no está bien. Hay que cambiar el verbo. Hay que decir mis hermanos pequeños tienen 6 añitos. Como te obliga a cambiar el verbo, este es el sujeto. Si os dais cuenta, si lo hacemos aquí, no te va a obligar a cambiar. Si en vez de, que eso es lo que te pongo aquí, ¿vale? Si en vez de 6 añitos que está en plural, digo un añito, mi hermano pequeño tiene un añito. Este verbo no cambia, por eso este no es sujeto. Y claro, si mi hermano pequeño es sujeto, todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado. Vale. Hay 3 tipos de sujeto. Sujeto expreso, que es el que hemos estado viendo hasta ahora, que es el que está en la oración, y lo hemos puesto, grupo nominal sujeto, ¿verdad? Aquí, grupo nominal sujeto. Aquí, grupo nominal sujeto. Ese es el expreso, que está en la oración. Hay otro que se llama elíptico, que es cuando no está en la oración, pero existe. Está escondido, tenemos que ver cuál es. Y sin embargo hay una oración que se llama, no es que sea un tipo de sujeto, porque no es sujeto impersonal, es oración impersonal. Cuando no hay sujeto, ni existe, ni está escondido, ni nada, es imposible. Veamos ejemplos. Estas dos que hemos hecho antes, está claro que eran sujetos expreso o explícito, porque estaba, lo hemos visto aquí, ¿no? Hemos visto antes que estos dos eran sujetos. Bien, ahora vamos a ver este. Lo que es el sujeto elíptico. Mañana aprobaremos el examen con buena nota. Verbo, aprobaremos. Y empezamos a preguntar, ¿qué aprobaremos el examen? ¿Cómo lo aprobaremos? Con buena nota. Grupo, grupo. ¿Cuándo? Mañana. Grupo. ¿Hay alguno que sea preposicional? Sí, este. Preposicional. Y ponemos enlace, preposición, término. Grupo nominal. El grupo nominal, buena nota. ¿Cuál es la palabra más importante? Nota, que es el sustantivo. Muy bien. Y delante suele haber un determinante, pero este no es un determinante, es un adjetivo. Es que en vez de decir con nota buena, me lo han puesto aquí delante, pero es un CN adjetivo. Perfecto. El examen, palabra más importante, examen, como es un sustantivo, grupo nominal. Y este sí que lleva lo de siempre, un determinante delante, artículo. Y mañana, como es una palabra sola, pues es el núcleo. Y como sé que es un adverbio de tiempo, el grupo adverbial. ¿Cuál puede ser el sujeto? Este, nada más, porque es un grupo nominal. Vamos a hacer la prueba de la concordancia, como digo aquí. Mañana, en vez del examen, voy a decir los exámenes. A ver si me cambia el verbo. Mañana aprobaremos los exámenes con buena nota. No es necesario cambiar el verbo, ¿no? Suena bien. Entonces, este no es sujeto. Anda, entonces aquí no hay ningún sujeto. Pues vamos a ver si está escondido, ¿vale? Vamos a ver si está escondido. ¿Y cómo se averigua eso? Poniendo delante del verbo, yo lo pondría aquí, vamos, por lo menos mentalmente, yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos, a ver si suena bien. Mañana nosotros aprobaremos el examen. Perfecto, me suena. Y entonces hay que analizarlo. Y se analiza siempre así, ¿eh? Pongas aquí lo que pongas, puedes poner yo, tú, él, pero siempre va a ser un núcleo pronombre, siempre va a ser un grupo nominal, a ser pronombre, y siempre va a ser un sujeto elíptico, u omitido, ¿eh? O implícito, o tácito, como queráis llamarlo, se llama de muchas maneras. Eso es el sujeto. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Hoy hay bastantes niños en el parque. Verbo hay, del verbo haber. ¿Quién hay? Bastantes niños. Grupo. ¿Dónde? En el parque. Grupo. ¿Cuándo? Hoy. Grupo. ¿Hay alguno preposicional? Sí, este que empieza por en. Preposicional. La primera, enlace, preposición. Todo lo demás, término, grupo nominal. Como todos los grupos nominales, casi todo, perdón, determinante, núcleo. Vale, ya está. Bastantes niños. ¿Cuál es la más importante? Niños. Es un sustantivo, grupo nominal. ¿Qué hay delante del sustantivo? Por favor, no me digáis que es un adverbio de cantidad. No, delante de un sustantivo siempre un determinante, en este caso cuantificador. Y como esta es una sola palabra y es un adverbio, grupo adverbial. Muy bien, ya tenemos los 3 grupos. Este es el único que podría ser sujeto. Vamos a hacer la prueba de la concordancia, porque es que además nos responde a quién, ¿verdad? ¿Quién hay? Bastantes niños. Pero por eso no nos gusta lo de preguntar quién, porque a veces falla como en esta ocasión. Si yo en vez de bastantes niños pongo un niño, el verbo no cambia. Hoy hay un niño
en el parque. No cambia, no tengo que cambiarlo. Entonces no es el sujeto. Acordaos, si no es el sujeto, vamos a intentar poner aquí un pronombre. Hoy yo hay, hoy tú hay, hoy hay. Suena fatal, todo suena fatal. Yo creo que viene en la siguiente aquí. ¿Veis? Ahí. No, o sea, yo hay, tú hay, no queda bien. Y entonces aquí tampoco hay sujeto omitido ni escondido, no hay. Es una oración impersonal, sin sujeto. Casi siempre el verbo haber, como pongo aquí, el verbo hacer o los relacionados con el clima, llueve, nieva, graniza, esos son los que suelen ser impersonales. Y el predicado es muy fácil porque es todo lo que no es sujeto. Solo puede ser de dos tipos, nominal, cuando es el verbo ser, estar o parecer, uno de los tres, y si no es ninguno de estos, pues entonces se les llama predicado verbal. Es así de fácil, esto es muy fácil. Mira, varias con predicados nominales siempre va a ser el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer. Predicados verbales, pues no tiene que ser ninguno, ni el ser, ni estar, ni el parecer, cualquier otro. El verbo venir, el verbo llegar, el verbo tomar, cualquier verbo que no sea ninguno de esos. Hemos acabado sujeto y predicado. Bien. Con esto casi la lección 5 también la hemos acabado. Ya solo nos quedaría la literatura de la unidad 5, que iba sobre la Celestina. A ver, esto es muy de estudiar, esto no haría falta ni repasarlo, pero lo repaso rápido. Venga, autor y época. Fernando de Rojas, que nació en la Puebla de Montalbán, Toledo. ¿Vale? Al principio se llamaba Comedia de Calixto y Melibea y terminó llamándose en 1502, en otra versión, en otra edición, Tragicomedia de Calixto y Melibea. Pero se le conoce con el nombre de la Celestina, aunque el título de verdad es este. Se escribió entre la Edad Media y el Renacimiento. En 1499, entre el siglo XV y XVI. El XV tira más a la Edad Media, el XVI tira más al Renacimiento. ¿Qué estructura tiene? 21 actos. Por eso, aunque está escrito en diálogo, en teatro, tipo dramático, no se puede representar porque es larguísima, tardaría muchísimo. Se pueden representar adaptaciones, pero lo que es la obra en sí, difícil. De esos 21 actos, solo el primer acto es con lo que tiene el planteamiento que nos presenta Calisto, cuando va a ver a Celestina. Luego en el desarrollo, que ya sí que son desde el acto 2 al 18, un montón, fijaos. Ya es cuando ocurre pues, lo que pues, suele pasar en el desarrollo, el nudo, los conflictos, y es donde muere Celestina incluso. La asesinan. Y luego en los actos 19, 20 y 21 es el desenlace. Fatal, trágico. Mueren Calisto y Melibea. ¿Qué personajes aparecen? Los tienen separados como en tres grupos. Los nobles, la gente con poder, Calisto, Melibea, Pleberio y Alisa, que eran los padres de Melibea. Luego están como los criados, Sempronio y Pármeno, criados de Calisto, Tristán y Sosia también, que los sustituyen a estos dos cuando los encarcelan y bueno, no os la voy a contar, oye, leerosla bien, ¿no? Y Lucrecia, que era la de Melibea. Y luego tenemos como la plebe, el pueblo, la gente marginal, la Celestina, que era una vieja medio bruja, medio, bueno, ya lo veréis, y si no, en los ejercicios lo resolvimos bien. Y Elicia y Areusa, que eran dos prostitutas que trabajaban de acuerdo con Celestina. ¿Qué temas toca la Celestina? El mundo caótico por culpa de la codicia, la lujuria, la traición, la violencia y todo presidido por la muerte. Fijaos, muere Celestina, muere Calisto, muere Melibea. El mundo estamos aquí solo para sufrir, la vida está llena de obstáculos y el amor nos vuelve medio tontos, nos obnubila, nos deforma la realidad, nos hace creernos cosas que no son y que todo esfuerzo por conseguir lo deseado va a ser inútil. Vaya, los temas son un poquito pesimista, ¿verdad? Y con esto ya sí que acabamos la unidad 5 y nos iríamos a la unidad 6. ¿Cuánto tiempo llevamos? Madre mía, media hora. Es que de verdad estos del análisis me llevan muchísimo. Pero venga, vamos con los complementos del verbo. Esto es un repaso, no lo voy a repasar porque ya lo hemos visto, además es utilizando las mismas diapositivas. Simplemente recordar que el grupo nominal este es el imprescindible, si hay una palabra va a ser eso, si hay dos va a ser determinante y núcleo, si hay más de dos probablemente las tres. Aquí tenemos ejemplos de uno, que suele ser el núcleo,
sustantivo o pronombre, de dos, que suele ser determinante y núcleo, siempre el determinante puede ser de muchos tipos, ya lo sabemos, de más de dos, que suelen ser determinante, núcleo y CN, recordando que el CN podía ser adjetivo, aposición o grupo preposicional. Y aquí tenemos dos ejemplos de cosas que son excepciones, acordaos, dos determinantes delante, el CN que se pone en medio, todo eso ya lo hemos visto hasta en el repaso. El adjetival, este es el imprescindible, puede ir solito, guapo, listo, luego este, si hay dos, este, muy guapo, muy listo, si hay tres, esto. Ahí hay ejemplo de una palabra con su núcleo adjetivo, de dos palabras con su modificador adverbio y núcleo adjetivo, bastante inteligente, demasiado amable, y de más de dos con núcleo y complemento de adjetivo y a veces modificador. En este caso no, núcleo y el complemento del adjetivo, que siempre es un grupo preposicional, y aquí sí con su modificador, el núcleo y el complemento. De los adverbios, acordad que pasa lo mismo, igualito. De una palabra el núcleo adverbio, de dos palabras modificador adverbio y núcleo adverbio, y de más de dos núcleo adverbio y complemento del adverbio. O modificador puede estar o no, aquí abajo está, ahí arriba no está. Y aquí, como igual que el adjetivo, el complemento siempre va a ser un grupo preposicional, siempre. Eso era como recordatorio. La preposición, el grupo preposicional, los dos son obligatorios, el enlace y el término. Si os dais cuenta, siempre es el enlace, la preposición y el término, todo lo demás. Aquí en Barcelona, con mi primo, hasta el primer día. Y aquí la excepción de que a veces no es un grupo nominal el término, pero muy poquitas veces. El grupo verbal tiene todos estos complementos, pero con la unidad 6 solo vemos 4, El directo, bueno, lo veis aquí. El directo, el indirecto, el atributo y el predicativo. Estos 4 se ven en la unidad 6. Los demás en la 7. Los dejamos para la 7. Y sí que es verdad que el único imprescindible es este. Estos pueden aparecer o no. Vamos con el directo. Ay, lo de frecuentemente, acuerdas que lo tacho, pero sí que es verdad que las preguntas vienen a veces bien. ¿Qué? Cuando preguntas qué al verbo, tengo hambre. ¿Qué tengo? Hambre. CD. Quiero un caramelo. ¿Qué quiero? Un caramelo. Un caramelo, CD. Y así. ¿Y a quién si es una persona? Porque en vez de quiero un caramelo, puedo decir quiero a mi madre. ¿Qué quiero? A mi madre. Eso es a quién. Vale. Pero esto sí que es esencial, todo. Siempre se puede sustituir por lo, la, los, las. Si he dicho quiero a mi madre, la quiero, ¿no? Si he dicho quiero caramelos, los quiero. Pero esto es que en Castilla-La Mancha y muchas zonas de España hay veces que fallamos. Por lo tanto, venimos aquí. Siempre va a ser un grupo nominal cuando responde a qué o un grupo preposicional si responde a quién. Y sobre todo se puede convertir en sujeto si pasa en la oración de activa a pasiva. ¿Y eso qué es? Y explico. Explico lo que es pasar de activa a pasiva. Aquí más o menos está explicado. Ya digo que si tenéis dudas, por favor, ver la unidad, que se explica mucho más despacio. Ahora voy muy deprisa, que si no voy a tardar más de 1 hora este paso. Bueno, una oración pasiva es en la que el sujeto no hace nada, es pasivo, y el verbo siempre va a ser 2 verbos, el verbo ser más un participio, que son los que acaban en ado, ido, somos abrazados, fuimos ganados, seremos premiados, y suele tener un complemento agente, que empieza por la palabra por. Las jugadoras fueron felicitadas por su entrenadora. Si os dais cuenta, la jugadora, que es el sujeto, no hace nada, es pasivo. El verbo está con el verbo ser más otro verbo, y una palabra que empieza por la palabra por es el agente, el que de verdad hace algo, el que por su entrenadora, la entrenadora es la que felicita. Pues pasa lo mismo aquí. Mis amigos serán premiados por sus profesores y los ladrones son detenidos por la policía. Esos son las pasivas. ¿Cómo se pasa de activa a pasiva? Pues cuando veamos lo que es el CD puede pasar a ser el sujeto. No es que pueda, es que pasa a ser el sujeto. El verbo activo se va a convertir en pasivo, que es añadiendo el verbo ser. Y el sujeto de una activa tiene que pasar al complemento agente añadiendo la palabra por. Ejemplos. Mi padre compró unos caramelos. ¿Qué compró? Unos caramelos. Ese es el CD. Pues lo pasamos al sujeto, unos caramelos. El verbo, vamos a hacerlo pasivo, poniendo el verbo ser delante. ¿Y cómo pongo el verbo ser? ¿Son comprados? ¿Serán comprados? No, igual que este. Este está en pasado, en pretérito perfecto simple. Pues el verbo ser igual. Fueron comprados.
Y luego lo que era el sujeto, le añadimos la palabra por delante y es el complemento agente. Unos caramelos fueron comprados por mi padre. Igual que esto, Elvira escribe 2 libros en una semana. ¿Qué escribe? 2 libros. Como este sería el CD, lo paso al sujeto, 2 libros. El verbo lo pongo con el verbo ser delante. ¿Escribe está en presente? Pues el verbo ser presente. Son escritos. Y el sujeto le añado por y ya está. 2 libros son escritos por Elvira. Y esto, que es otra cosa que no es ni CD ni verbo ni sujeto, sigue igual, no tiene ningún cambio. Entonces el CD, vamos a ver ejemplos. Agitaba desesperadamente los brazos. Responde a la pregunta... Uy, perdón. ¿Qué? ¿Qué agitaba? Los brazos. Muy bien. ¿Se puede sustituir por la? Es decir, quito los brazos y añado los. Los agitaba desesperadamente. Sí, generalmente como pongo aquí al lado del verbo, perfecto. ¿Siempre es un grupo nominal cuando preguntas qué? ¿O preposicional a quién? He preguntado qué. Sí, es un grupo nominal. Los brazos. Brazos es la importante y es un sustantivo, sí. ¿Y se convierte en sujeto? Vamos a ver. Los brazos lo convierto en sujeto y los brazos, como aquí pongo el verbo ser y era en pretérito imperfecto, pues eran agitados desesperadamente. Mira, aquí no hay complemento agente, pero bueno, pero son los brazos, pues los brazos cede, segurísimo. Mira otra. Clasifiqué las cajas de embalaje por tamaño. ¿Qué clasifiqué? Las cajas de embalaje. ¿Será el CD? Vamos a ver, ¿se sustituye por una de estas? Las cajas de embalaje, suprimo todo eso y pongo las. A ver, las clasifiqué por tamaños. Queda perfecto, sí. ¿Es un grupo nominal porque responde a qué? Sí, porque la palabra más importante es un cajas y es un sustantivo, ya está. Y se convierte en un sujeto. A ver, las cajas de embalaje, le pongo el verbo ser delante y lo pongo en pretérito perfecto simple, en pasado. Fueron clasificadas por tamaños. Muy bien, pues sí que es verdad. En este caso tened cuidado que este no es el complemento agente, aunque empiece por la palabra por, porque sería, fueron clasificadas por mi padre, por mi hermano, por alguien que haga algo, pero eso se llama complemento agente. Muy bien. Complemento indirecto. Frecuentemente respondes a preguntas a quién o para quién. Tened cuidado, que no nos gusta. ¿Se puede sustituir por le o les? Sí, pero en Castilla-La Mancha y en otras zonas es difícil. Siempre es un grupo preposicional, a lo que sea o para lo que sea, y suele aparecer en oraciones que ya tienen CD. Ejemplos. Dediqué mi primera novela a mis padres. Vale, vamos a preguntar a quién. ¿A quién se la dediqué? A mis padres. Bueno, a lo mejor el CI. Vamos a ver si se puede sustituir por le o les. Si a mis padres lo borro y pongo les dediqué mi primera novela. Perfecto, muy bien. ¿Es un grupo preposicional? Sí, porque empieza por preposición. Oye, pues va a ser complemento indirecto. Y casi siempre tiene ya un CD. A ver, claro, porque ¿qué dediqué? Mi primera novela. Y se podía poner la dediqué y ya tiene CD. Entonces a mis padres es CI, complemento indirecto. Otro ejemplo. Este banco concede créditos ventajosos a todos sus clientes. ¿A quién? A todos sus clientes. ¿Será el complemento indirecto? Voy a ver si sustituye por le o les. Quito a todos sus clientes y pongo les. Este banco les concede créditos. Perfecto. Oye, ¿es un grupo preposicional? Sí, empieza por una preposición. Pues por ahora sí que... ¿Y suele tener un CD? Sí, porque ya lo tiene aquí. ¿Qué concede? Créditos ventajosos. Los concede este CD, pues por eso esto es CI. Bueno, atributo. El atributo responde a la pregunta ¿cómo? Siempre va con los verbos ser, estar o parecer. Esto es lo imprescindible. Siempre va con ser, estar o parecer. Si no son ser, estar o parecer, jamás va a haber atributo, ¿vale? Se puede sustituir por lo y suele ser un grupo adjetival, a veces nominal, pero casi siempre adjetival. Y su núcleo concuerda en género y número con el sujeto. Tranquilos que lo vemos en el ejemplo. Eso, ¿qué quiere decir? Mira, ejemplo, están bastante gastados los neumáticos del coche. ¿Cómo están? Bastante gastados. Vale. ¿Va con el verbo ser estar? Sí, con el verbo estar. Vale. Eso va bien, porque si no, no sería atributo. Y ahora, ¿se puede sustituir por lo? Borro bastante gastado y pongo lo. Los neumáticos del coche lo están. Pues sí, suena bien, vale. Y ahora vamos a ver esto. ¿Es un grupo adjetival o nominal? Adjetival, perfecto, porque la palabra más importante es gastados y como me responde a cómo están, es un adjetivo, perfecto, pues grupo adjetival. Y ahora, concuerda en género y número, es decir,
¿Tiene género y número o número? Es decir, ¿se puede poner en singular? Sí, bastante gastado. O bastante gastada, incluso sí. Concuerdan género y número con el sujeto. Neumáticos, bastante gastado. Sillas, bastante gastadas y así. Eso es lo que quiere decir. Va a coincidir con el que es el sujeto luego en género y número. Mira otro ejemplo. Aquí. Con esa bata tu primo parece un enfermero. Vale. ¿Cómo parece? Un enfermero. ¿Es el verbo ser, estar o parecer? Sí, parece. Bien. ¿Se sustituye por lo? Sí, lo parece. Con esa bata tu primo lo parece. Y ahora vamos con esto. ¿Es un grupo adjetival o nominal? Sí, mira, en este caso nominal. Que por eso os he puesto este ejemplo, para que veáis que también puede ser nominal. Aunque casi siempre va a ser adjetivo, ¿vale? Oye, ¿y concuerda con el sujeto que es primo? ¿Concuerda enfermero con primo? Sí, porque si fuera prima sería enfermera. Perfecto, pues ya está, ya sé que es el atributo. Complemento predicativo es fácil porque es igualito que el atributo, pero sin el verbo ser, estar o parecer. Es así, ¿eh? También responde a la pregunta ¿cómo? Pero nunca va con ser, estar o parecer. Y también suele ser un grupo adjetival o nominal y coincidir en género y número con el sujeto. En este caso también con el CD, pero bueno, pero si os dais cuenta es prácticamente igual. Mirad, la ganadora de la medalla miraba sonriente a sus 3 hijas. Si pregunto cómo miraba, sonriente. Si veo que no es el verbo ser, estar o parecer, ya puede ser predicativo, complemento predicativo. Vamos a ver si tiene género o número. Sonriente. Sí, porque si yo dijera ganadoras, serían sonrientes. O sea, género no tiene, porque masculino y femenino se dice igual, pero sí tiene número. Con que tenga una de las dos cosas ya va a ser predicativo, ¿eh? Ganadora, sonriente, ganadoras, sonrientes. Por eso es complemento predicativo. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Mi hermana llevaba el pantalón manchado. ¿Cómo llevaba? Manchado. ¿Es el verbo ser, estar o parecer? No, es llevar, menos mal, porque si no sería atributo. ¿Es un grupo adjetival? Sí. Nominal podría ser también, pero sobre todo adjetival porque manchado es un núcleo adjetivo. ¿Y concuerda en género y número con el sujeto? En este caso no, con el sujeto no porque es hermana, pero sí con el complemento directo. Pantalón manchado, pantalones manchados, si fuera falda, manchada. Vale, ese es el grupo predicativo. Y aquí os pongo para cómo diferenciarlo. Está claro que si responde a la pregunta cómo y es el verbo ser, estar o parecer, va a ser atributo. Siempre. ¿Vale? Si no es el verbo ser, estar o parecer, pero tiene género o número, o sea, muy contento, se podría decir muy contenta, si es profesora, va a ser complemento predicativo. Y si responde a cómo, no es ser, estar o parecer y no tiene género ni número, va a ser otra cosa que se llama complemento circunstancial de modo, que lo veremos en la unidad 7. Por ejemplo, mi profesor llegó muy deprisa. ¿Cómo llegó? Muy deprisa. No es el verbo ser, estar o parecer. ¿Puede ser complemento predicativo? Sí, pero esto no tiene género ni número. No se puede poner ni en femenino, ni en singular, ni en plural. No es complemento predicativo. Si yo digo mi profesora, también llegó muy deprisa. No cambia. Pero eso es otra cosa, complemento circunstancial de modo. Otros complementos, todos esos, pero que se verán en la unidad 7. Y hemos acabado con esta. ¿Vale? Esta de pasos para hacer un análisis sintáctico era una sesión extraordinaria que yo os la aconsejo ver, no la vamos a ver aquí para no ser muy largo, pero si lo necesitáis, es lo que he ido diciendo. Primero mirar el verbo, mirar, os las enseño pero muy deprisa sin explicarlas, ¿eh? Primero localizar el verbo, luego localizar los grupos sintácticos, luego distinguir los grupos, luego si el grupo nominal tal, si es un... Os lo voy explicando como paso por paso, ¿vale? Pero ya digo, si queréis verla despacito, ir a la unidad 6 a la explicación extra. Igual que si queréis ver 8 o 9 oraciones enteritas hechas. Unidad 6, sesión extraordinaria. Y esto es lo ultimísimo ya, que es literatura. Vuelve a ser de estudiar, no haría falta ni tener que decíroslo, pero lo digo rapidísimo. La lírica renacentista.
Renacimiento. ¿Cuándo surge el Renacimiento? Como pone aquí, siempre después de la Edad Media, por supuesto. Ya lo hemos dicho con la Celestina antes, que estaba entre la Edad Media y el Renacimiento, entre el siglo XV y XVI. Pero que sepáis que el Renacimiento en Europa empezó en Italia en el XIV. Fijaos, que aquí en España estábamos en la Edad Media todavía. No teníamos ni nociones del Renacimiento. El Renacimiento de España llegó en el siglo XVI, con una publicación de este señor, Garcilaso de la Vega. ¿Vale? ¿Y qué pasa en el Renacimiento? ¿Por qué se llama Renacimiento y no Edad Media? Porque cambia. Tienen una influencia mucho, o sea, mucho pensamiento sobre la vida terrenal. La Edad Media no, la Edad Media era solo teología, Dios, teocentrismo, vamos a decir, perdón. Nada más que todo es Dios. Y aquí no, aquí es más del hombre, humanismo. Piensan mucho en el hombre, estudian la cultura clásica antigua y hay tres autores muy importantes que es Petrarca, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Dante Alighieri y Giovanni Boccaccio, que no son españoles porque surgió en Italia, en España llegó tardecito. Y también tienen un tópico literario que es Carpe Diem, aprovecha el momento, que la belleza, la juventud se van a ir enseguida con el tiempo, aprovecha el momento, la ocasión, no dejes pasar todo lo importante de tu vida. Y entonces también hay una nueva relación con Dios, ¿vale? Como se centra más en el hombre que en Dios, a ver, también tienen que pensar que la relación con Dios va a ser nueva, va a ser de otra manera. El hombre, mediante el humanismo, todo se centra en el hombre, pero también el hombre viendo su paso por el mundo con el fin de llegar a Dios, al paraíso, a la unión con Dios. Y por eso también suele ser mística, poesía mística. Hablamos de lírica, de poesía, de lírica, de ni narrativa ni dramática, de lírica. Más adelante veremos narrativa y dramática. Y tenemos tres autores. Garcilaso de la Vega, que escribió 38 sonetos y 3 églogas, cuyo tema siempre era el amor. Pero un amor bonito, divino, positivo, no. Optimista no, siempre hay dolor por que la amada no te ama a ti, siempre hay celos, siempre hay un final infeliz. Recurre a la mitología, a los mitos griegos, a Apolo, a Dafne, a Eurídice, en fin, todo eso. Y tiene mucha influencia de uno de estos, ¿de cuál? De Petrarca, los otros también, ¿no? Pero sobre todo de Petrarca. Y dicen que se enamoró de una mujer portuguesa que se llamaba Isabel Freire y le inspiró muchas de estas poesías amorosas. ¿Cómo solía escribir? Utilizando el soneto, acordaros, 14 versos, endecasílabos, 4, 4, 3, 3, así son las estrofas, 2 cuartos y 2 tercetos, A, B, B, A, B, B, A, bueno, lo veis en la unidad si os hace falta. La lira, que son estrofas de 5 versos, versos mezclando heptasílabos y endecasílabos de 7 y de 11 sílabas, la estancia, la silva. Fray Luis de León, también muy místico. Fray Luis y San Juan, sobre todo, muy místicos, muy religiosos. Este hombre escribió 23 odas, de las cuales en los temas casi siempre es huir del mundo, es decir, estar aquí en el mundo, pero como un paso, solo de paso para llegar al paraíso, a nuestra unión con Dios, buscando la paz espiritual. ¿Y cómo se encuentra esa paz espiritual? Pues mediante la vida en el campo, los pastores, la música. Además del tópico Carpe Diem de aprovecha el momento, tienen otros tópicos que es Beatus Ige y Locus Amoenus, es decir, lo bonito que es la vida terrenal, esta vida terrenal que hemos dicho, o sea, la belleza de los ríos, de los montes y el paso del tiempo, son todos muy mezcladitos, aprovecha la ocasión porque el tiempo pasa muy rápido, la riqueza se te va, la belleza, en fin. Y luego tenemos a San Juan de la Cruz, que tiene 3 poemas mayores titulados Noche Oscura del Alma, Cántico Espiritual, Llama de Amor Vivo. El tema, la unión de los enamorados, pero como encuentro del alma con Dios. Eso siempre utiliza metáforas, o sea, el amado y la amada suele ser el alma y Dios. Intentan encontrarse de una manera amorosa los amados porque es cuando el alma llega al paraíso y se junta con Dios. Por eso es mística. Y no olvidamos aquí algún pequeño inciso hablando de Santa Teresa de Jesús, que es nuestra literata mística, casi, no voy a decir más importante, pero que ha escrito muchísimo, pero no ha escrito en lírica.
Por eso no está dentro de esto, solo le hemos dejado un apartado, una pequeña mención. No está en lírica, está en prosa, en narrativa. Y nada más. Por fin he acabado, hemos tardado mucho, pero es que muy rápido, lo he hecho muy rápido. Os aconsejo nuevamente, de verdad, que veáis mucho más detallado, más pausado, más lento en la unidad 5 y 6. Para saber analizar sintácticamente oraciones, seguro que si lo veis despacio, termináis sabiéndolo. Nada más, chicuelos y chicuelas, hasta la próxima.